Acaba de venirme para Bogotá, nadie en mi familia había venido más de 2 días a Bogotá, nunca. Y yo siempre le digo a la gente, si uno no sabe uno qué comunica, está fregado. Yo creo, ya hoy, a los 37 años, que me equivoqué de carrera. Terminé siendo presentadora y muy rico, pero siendo presentadora me sentí muy frustrada. Yo estaba acostumbrada a llegar a las 6 de la mañana a que me maquillaran, a que me habían dejado mi ropa escogida de un diseñador, para la cual yo me tomaba una foto y la subía a las redes. El mayor choque, llegas a una empresa española, ¿cuál dices tú, wow, aquí sí fue el mayor choque? No, es que yo era muy mala periodista. No, yo soy buena presentadora, porque de verdad, pero periodista no soy, no fui, yo no sacaba una papa de la olla. ¿Tú en qué momento en este recorrido que vas teniendo profesional has dicho, hoy no me puedo levantar, hoy fue un día difícil y no quiero seguir? ¿Cómo te levantas de ese día? Tengo una mamá que me enseñó que si los problemas son de plata, no son problemas. El más de todos, y lo cuento porque además en redes está muy abierto y lo he dicho mucho, es el diagnóstico de autismo de mi hijo, que tiene 5 años. Cuando uno dice autismo, tal vez todavía hay gente que piensa que es gente que se pega contra las paredes, y está muy lejos de eso. Está bien que me pase 2 años planeando miles de cosas que luego se caen en 15 minutos. ¿Qué te ves haciendo en los próximos 5 o 10 años? En ese sentido, ¿tú en qué estás trabajando para ese cierre de esos impactos o cómo los defines? Necesitamos personas indígenas desarrollando software. Nosotros necesitamos latinos desarrollando software, mujeres desarrollando software. Eso es lo que necesitamos. Yo sentía que la mujer más exitosa en Medellín tenía 5 hijos, la mantenían y ya manejaba una camioneta. Y eso no era lo que yo quería hacer. La gente en Colombia tendemos a castigar mucho el fracaso, el intentar, el equivocarnos. Y Es válido. sí, es válido. Una cultura que no promueve el fracaso no avanza. Ay, que las redes sociales son un instrumento, pero no son la vida. Que mucho ojo con eso. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por 2 puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. 2 puntos, historias que merecen ser contadas. Hola, bienvenidos a otro episodio de 2 puntos, el podcast que cuenta esas historias que están embebidas en los 2 puntos que tenemos del nacimiento y la muerte. Hoy nos acompaña Carolina Montoya. Carolina tiene una historia espectacular y quisiera arrancar de una. Cuéntanos un poquito de Alagua. Tú eres paisa. Paisa, más paisa que la arepa y orgullosísima de ser de Medellín, pero ya como bogotana por adopción, como dice todo el mundo que viene a vivir acá y que le va bien. Estudiaste muy bien y quiero a comunicación Bogotá. y arrancaste de una a trabajar en periodismo en comunicación. Y al agua, porque es que encontré la práctica profesional en Noticias RCN. Ok. Y entonces pues Pero tocaba allá acá en Bogotá. en Bogotá. No, tocaba venirme para Bogotá. Nadie en mi familia había venido más de 2 días a Bogotá, nunca, a pedir la visa nomás. Así que eso fue como muy extraño, pero yo sí fui, dije en mi casa, bueno, me voy, tengo prácticas. ¿En qué año fue? No para botar la cédula, no, pero no más importa, o menos. 37 años tengo yo. Eso fue hace 16 años. 16. Y dices, oye, nadie de mi familia había venido a Bogotá pues a vivir. No, ¿Y eso cómo fue? La sí. familia en shock. En shock, porque confieso que no les gustaba mucho Bogotá. Ahora que yo vivo aquí, que saben cómo es Bogotá y que saben cómo me ha tratado y cómo me va de bien y cómo me la paso de rico aquí, pues la quieren. Además que mi hijo es bogotano orgullosamente. Pero en ese momento era muy extraño. ¿Cómo así? Si allá estaban todas las empresas donde yo podía meterme a hacer una práctica, pues vaya para Teleantioquia o había abierto Cosmovisión, un canal nuevo, o sea, y yo pensando en Bogotá, era como medio... ¿Y cómo fue esa llegada a Bogotá? Sí, fue difícil. ¿Sí? Sí, fue difícil porque Pero entonces, el bogotano es querido, al final del día. más o menos. No somos Después, sí. No, lo que pasa es que, sí. es que somos muy distintos. Es que nosotros sí, pues, eso que dicen que de pronto por el clima caliente uno también es más caliente, más cálido, más de agarrar, más de abrazar, más de todo eso, sí se extraña. Cuando uno recién llega, sí le parece raro, no todo el mundo saluda igual, no todo el mundo pone conversa. Pues yo iba a pagar a la caja en el supermercado y yo quería que me contaran alguna cosa de la vida y la señorita Eso pues no pasa. registraba y me entregaba y ya. Entonces, al principio choca, pero no, uno se acostumbra y entiende. Yo tuve la suerte de vivir en Medellín unos meses, largos meses, negociando un sindicato de una gran empresa
paisa que compramos, pues que compró una multinacional. Y me sorprendió mucho y yo les decía, descubrí una cosa muy curiosa. El paisa es más amable, como digo yo, en la calle, ¿sí? Ok. Entonces Ajá. tú vas en la calle y le dices, oiga, ¿dónde queda Y venga, lo la llevo, estación? venga, lo Y te muestro. cogen de la Sí, mano y te claro. llevan. Sí. Pero el fin de semana me acuerdo que era de una soledad infinita porque nadie, eso en Bogotá es al revés. En Bogotá la gente puede que no esté tan querida, pero eso tiene un tema de seguridad, ¿no? Un tema Sí, de que la gente está entrenada, entrenamos a los niños desde chiquitos, no hables con extraños, no le recibas a nadie en la calle, pero si te quedas un fin de semana, inmediatamente alguien dice, oye, Carolina, ¿estás sola? venga, hagamos alguna Venga a mi cosa. Sí, casa, sí. lo invito, mi esposa, lo que sea, conozca a mis amigos. ¿Eso te pasó? Sí, claro, es que son todos esos choques que parecen muy pequeñitos, que uno de pronto creería que la gente no se da cuenta, sí nos damos cuenta, y al Sí. inicio por eso es difícil uno como encajar, pero una vez ya entiende uno la dinámica y se da cuenta que ya también hay mucho mito alrededor del rolo. Sí. Y perdón que lo diga así, ¿a No, usted le no, choca que les digan rolo? No, que no, hay gente para que me dice, nada. no, yo soy rolo, hay otros que me dicen, ay, no, rolo no. Mira, tú y yo trabajamos en comunicaciones y Ujú. yo siempre le digo a la gente, si uno no sabe uno qué comunica, está fregado. Entonces yo llego a cualquier lado, si doy una charla y uno sabe que uno tiene el cartel de rolo colgado desde que entraste por la puerta. Sí, pero Y algo que eso hacer. en algunas ciudades o regiones, rolo ya es un problema. Pues tiene una ¿Qué cajita. dice? Sí. Si hablas, entonces dicen, uy, además de ser rolo es gomelo. Entonces es otra cajita. Rolo y gomelo es igual a, como digo yo en los talleres, la gente se ríe, a inmamable. Entonces, eso no le No pasa lo a los dije yo, no lo paisas. dije yo. Pero es un mito que uno tiene, si uno Mm. tiene eso, los comunicadores tenemos que saber qué comunicamos. Claro. No, y toca de verdad, pues porque lo aprendí con la historia y porque aquí uno conoce gente de tantas partes y tan diferente. Y porque ahorita hablamos de eso, pero además ahora me ha tocado aprender mucho de diversidad e inclusión. Pero sí toca soltar estereotipos, todos son estereotipos, ¿no? Sí, Porque la misma, entonces el paisa, sí, muy amable y muy querido, pero entonces es un vivo y de pronto me va a robar. Y si hacemos un negocio, de pronto me tumba en algo. sí, el paisa le venden un hueco, decimos Y, acá. y no, yo no vendo nada, vos vieras, es una cosa horrible. Pero son puros estereotipos. Entonces hay que como que soltarlos. Eso me ha enseñado mucho Bogotá, precisamente por la Sí, cantidad de gente que me encontré. Me casé con un caleño aquí también viviendo. wow, Entonces, aprendí eso, esa a combinación apreciar está, todas las regiones y a todo el mundo, como sea. esa combinación está interesante. Es muy interesante. Es, yo creo que Galen. perfecto. Carolina, entonces llegas a Bogotá, empiezas en medios. Recuerdo mucho tu paso porque estuve cerquita a Canal Capital en algún momento. Sí, fuimos colegas, Presentadora, presentadores allá. no, ojalá colegas, Sí, yo claro haciendo que unos sí, pinos Eli, sí. ahí. ¿Y qué pasó? Y pasó la vida, Alfonso. Es que yo creo, ya hoy, a los 37 años, que me equivoqué de carrera. Es decir, yo me creo talentosa para hablar en público y para presentar, y me gusta mucho, me las Ujú. oyo, me fascina el micrófono y la cámara. Ok. Pero creo que por eso pensé que yo quería ser periodista. Seguramente lo que quería era estar al frente de las cámaras, entonces me había imaginado era la Claro. presentadora de noticias y en fin, y muy rico, agradecida con mi vida porque pues vine, hice una carrera desde mi práctica, mi periodismo, mi reportería y terminé siendo presentadora y muy rico, pero siendo presentadora me sentí muy frustrada. ¿Por qué? Sentada presentando noticias, subiendo la foto del outfit lindo y maquillándome todos los días bonita y no sé qué. Me acuerdo que llamaba a mi mejor amigo de esa época y le decía, estoy profundamente aburrida. Termino el noticiero y no pasa nada con esto. Todos los días leo los mismos titulares, y la verdad yo no estoy cambiando nada. ¿Qué hago? Wow. Estaba profundamente frustrada. Entonces, ya tenía 28 años, había hecho una especialización en comunicación estratégica y Aquí en dije, Bogotá. aquí en Bogotá, y dije, tengo que cambiarle el rumbo profesional a la vida porque presentando toda la vida no, pues no estoy siendo feliz. Ujú. Pero Entonces, ahí pues nada, doble clic a ese punto. otro punto. No, Ajá. ahí hay un Ok, ok, punto ok, clave ok. que es, tengo que cambiar el norte de mi vida. Mm, Tengo 28 mm, años, ya uno cuando empieza a tener ciertas edades, uno dice, voy llegando a los 30, claro. me estoy poniendo viejito, Ujú. que es falso, porque los que estamos más viejos, Ah, sí, ya yo sé que ahí estaba muy joven, sí, pero ahí mentía muy vieja. sí, 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 que no le sí, sí. tenemos tanto miedo a la edad, pero ¿dónde te acuerdas el momento? Porque lo tienes como muy claro, tú dices, oiga, me acuerdo este día, llamé a mi amigo y le dije, ¿qué hiciste para
empezar a moverte? Pues dije, ya experiencia tengo en medios, valiosa, interesante, pero en medios. Para irme a trabajar al mundo corporativo, que fue lo que dije, yo quiero estar en una empresa, quiero dirigir un equipo, quiero tomar decisiones que le importen a alguien y manejar un presupuesto y todas las cosas. Y para irme necesito compensar la falta de experiencia que tengo a hoy con conocimiento. Luego tengo que hacer alguna otra cosa o a estudiar otra cosa. En el universo de posibilidades para estudiar cosas, se me presentó lo de sostenibilidad, no del sombrero. Yo creo que era una inquietud que traía de siempre. Mi maestría, no, perdóname, trabajo de grado de la universidad fue en periodismo científico. En la vida había tenido secciones al aire de medio ambiente, de cambio climático, o sea, me interesaba el tema. Y entonces buscando los portafolios de en qué hacer una maestría, encuentro lo de sostenibilidad y dije, uy, esto me parece a mí, esto es lo que me veo haciendo sentada en una empresa y hago mi maestría. Y ahí, bueno, estudias y empiezas entonces que a conectarte con gente que estaba hablando del tema. Sí, sí, tenía esa fortuna de estar al aire, entonces hacía varios programas al tiempo, presentaba el noticiero, pero también presentaba programas un poquito más light que me dejaban hacer conversaciones y en fin. Entonces empecé a invitar gente de ese ecosistema de sostenibilidad que me fuera un poco acercando, pero no se dio tan rápido. Del canal me fui a hacer comunicaciones en el sector público, pero era un salto que también tenía que hacer. Por lo mismo, porque yo Pues tenía aparte que un poquito soltar. más lógico Claro, pasar a lo público. claro, y tenía que soltar la cámara, o sea, tenía que soltar el estar al frente de la cámara. Entonces ahí arranqué. Pero chistoso porque hay muchos, yo estudié comunicación social y yo me acuerdo que había muchas personas que estudiaban comunicación porque les apasionaba la cámara o el micrófono. Sí. Sí, me acuerdo que uno de mis grandes amigos quería ser, y no lo entendíamos en ese momento, quería ser reportero de guerra. Él decía, yo quiero ser reportero, y todos decíamos, wow, eso es muy fuerte, ¿cómo va a ser reportero de guerra? Pero yo sí tenía clarísimo que quería trabajar en lo corporativo desde muy pequeñito, sí. Yo digo que soy bendecido porque en comunicación siempre me niché en yo quiero asesorar. Ya. Pero ¿cómo sueltas la cámara? ¿No te hizo falta volver a...? Muchísimo, claro que sí. Pues no te digo que yo estaba acostumbrada a llegar a las 6 de la mañana a que me maquillaran, a que me habían dejado mi ropa escogida de un diseñador, para la cual yo me tomaba una foto y la subía a las redes y me ponían unos likes. Y era una cosa muy coqueta, qué rico. Y llegué, además que el cambio fue súper fuerte porque me fui a asesorar en comunicaciones a un ministro, un tipo muy pilo al que le creo mucho, que me dio la oportunidad porque me conoció, conversamos así y me dijo, venga, yo quiero que usted me asesore en esto. Y yo, vámonos. Pero es un tipo muy exigente, que además necesitaba un trabajo de filigrana muy fuerte, un equipo muy grande para dirigir y por supuesto que me hacía falta el relax del cafecito y la foto. Por supuesto, ya no hacía nada de eso. Y además me embaracé rapidito. Wow. Entonces embarazo y nuevo trabajo. Pero yo creo que nadie se arrepiente de ser valiente. Aquí estoy. Wow. Y ese cambio yo siempre he tenido alguna crítica por la misma profesión y el ejercicio que he hecho es muy tentador para los políticos, para las personas del sector público, contratar el comunicador periodista. Porque claro, dicen, tiene el acceso a los medios, conoce cómo se hace la noticia. Sí. ¿Tú ahí qué sentiste? Dijiste, oye, dice, él que necesitaba un trabajo muy riguroso y ahí que pues reafirmas lo que venías pensando de miércoles. He debido... Sí, a ver, es que depende de las circunstancias. Ese reto particular, sí era así. O sea, creo que sí fue una buena decisión llevarse una persona que sí venía de medios, que tenía un relacionamiento, que lo podía acercar a algunas personas que él de pronto no tenía todavía esa puerta tan abierta, aunque insisto que es un tipo muy pilo y que lo hacía muy bien él solito, pero la parte de asesoría política, de estrategia política, de todo, él lo tenía muy chuleado. Entonces yo creo que le hice muy buen complemento. Pero vos tenés razón en que si lo pensamos para otras circunstancias, para de pronto una empresa o en fin, sí hace falta es un comunicador que trae otro bagaje. Entonces, eso depende del reto para el que uno va. Pero sí, ahí yo creo que hice muy buen match. Pero la visibilidad del medio es importantísima. Es importante. Pues le da a uno de mucho. Todas maneras. ¿Todavía le sacas rédito a que la gente se acuerda? Sí, sobre todo para los proyectos personales, porque bueno, ahora tengo pues otra dedicación, que ahorita hablamos de eso,
pero también tengo unos proyectos personales que para mí son muy importantes ahora y sí me sirve mucho Claro. haber pasado por los medios, pues, ¿sabes? Y que conoces cómo se maneja. Sí, me sirve. No, total, yo Me acerca. ahorita a mí me encanta siempre hablar del detrás de las cámaras. Cuando uno llega y tiene los invitados y estamos con el equipo haciendo la grabación, mira que todos están diciendo, pues sí, que ya saben para dónde voy. Pero todos se dan cuenta que sí conoces los medios porque eres de las personas que llega y saluda. Ah, Que eso no es tan común. Que la gente, pues yo le digo a debería todos, porque somos gente, no es porque venimos de medios, es porque somos pero no gente. creas que es tan común. Hay muchas Sí. personas y eso, y independientemente de la región, tal vez si uno trae personas de algunas regiones de Colombia es distinto, pero es muy difícil que de verdad encuentres personas que lleguen y digan, oiga, un camarógrafo, una persona que le hace sonido, puede ser su mejor amigo o su peor enemigo. Yo me acuerdo en el canal, eso siempre cuento la anécdota porque yo soy malísimo para los nombres. Nunca me pude aprender el nombre del que me ponía el micrófono. Pony, seguramente. ¿Quién? Pony. Podía ser. Y Pelo largo. sí, de pelo largo. Y yo le dije, mire, yo nunca me voy a acordar de su nombre. Y hay un personaje en Argentina que de hecho Soda Stereo sacó una canción después que se llama Sonoman, que el poder era el sonido. Entonces le digo, yo le voy a decir a usted Sonoman. Y al tipo le pareció chistosísimo. Entonces yo llegaba y decía, aquí hubo Sonoman. Y él ya sabía, pero eso no es tan común. Y a veces falta ese roce que ahora que estamos en campañas, que vemos políticos, vemos que muchos se esfuerzan por hacerlo, pero no les sale natural. No, es que eso, por eso le decía yo ahorita, es porque sean personas, no porque estén acostumbrados a los medios en general. Porque lo veo con políticos, lo veo con la gente que uno ya en la vida pues ha tenido oportunidad de asesorar, ¿no? Con grandes cargos en una gran empresa, pero que de pronto se les olvida que la persona que cruzan, que está encargada de la seguridad o del ascensor, pues es igual de valiosa e importante ahí. Pero bueno, pasa en todas partes. Entonces, llegas al mundo de la sostenibilidad y te logras ya, porque hoy estás en un cargo importante, en una empresa muy importante, con responsabilidad regional. Estoy tan orgullosa, te agradezco mucho todo, la invitación, que lo digas, que me dejes contar, me encanta. Porque sí, empecé a la par de ir asesorando en términos de comunicaciones ahí a esta persona pública, pues hice un caminito también en asesorías de sostenibilidad, en participación ya en eventos, me hice líder contra el cambio climático del Climate Reality Project, el de Al Gore, entonces eso me permitió también dar charlas, ¿Cómo talleres, llegas a como eso, que me fui. líder? Me lo fui, no, mira, yo googleando, esa googleando, buscando, porque tocaba becarse para poder hacer el curso con él que es en Los Ángeles, estando en Canal Capital lo hice, o sea, viajé unos días, bueno, yo dije, voy para allá. Entonces arranqué y eso, irme mostrando en esos talleres, en esas charlas, participar en los eventos, no sé qué, me fue pues dando más contactos y abriendo una posibilidad de que una empresa como esta en la que estoy ahora, pues dijera, venga, que esta mujer de pronto sí sabe para dónde vamos y es talentosa, démosle la oportunidad, creo que fue por ahí. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Aquí no tenemos pecados de contarle a la gente en qué empresa estás, ni Bueno. quién es, entonces Perfecto, con pues entonces tranquilidad. trabajo en Indra, que es una multinacional española que se dedica a la tecnología. Sí. El core de ellos realmente es, digamos, la defensa, pero hoy en día pues hacemos tecnologías en todos los sectores, Sector financiero, defensa. sanidad, de todo, sí. Sector defensa. Hablábamos ahora, Indra, para los que no la conocen, es absolutamente gigante. En España hay un ranking que son las empresas que están en el índice de la bolsa española, el IBEX, Sí. ya están IBEX 35, que Claro. son las 35 empresas más importantes de España. ¿Y tú estás ahí? Sí, Indra tiene operaciones en más de 40 países. Wow. Efectivamente, desde acá, desde Colombia, es como un hub de la región y llevamos la gestión de Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe, pues para todo lo Y tú corporativo. estás dirigiendo sostenibilidad. Para esos países. El mayor choque, llegas a una empresa española, ¿cuál dices tú, wow, aquí sí fue el mayor choque? Nuevamente los temperamentos, pero vuelvo y digo, es que la vida me lo ha enseñado, son los estereotipos que uno tiene en la cabeza. Y esto de creer que todo es personal, ¿no? Y entonces, claro, pues mira, los españoles te escriben un correo y no se preocupan
hola, ¿Cómo espero que estés estás? muy bien, que todo en tu vida vaya bonito y que tu familia te quiera mucho. Te quería preguntar, ¿no? Te voy a poner, hola Carolina, envíame el reporte, saludos. Sí, te dice mucho. Y en los primeros días vos puedes interpretar, uy, están bravos conmigo, acá les caigo gorda. No, es que, mire, señor, ¿cómo me habla? No pasaba nada. Entonces también aprendí a decir, hola, toma el reporte, chao. Claro. Sí, es muy directo, ¿no? Sí, directo, pero no es malo por eso. Es directo. Pero ahí hay mucho de comunicación. Hay mucho de comunicación y de adaptación. Ujú. Y yo creo que a veces de verdad es que no toca pelear con eso, sino adaptarse, si es está perfecto, es la cultura de cada quien. Cuando vienen, no, cuando vienen, sí, nos aguantan el abrazo, el saludo, les ponemos música en sus eventos, bailan cumbia, comen pan de bono, se van felices, súper cálidos, sienten este país como es, y lo disfrutan mucho y les gusta. Y ahí Eso, sí abren a eso, otra cosa. eso sorprende mucho. Comentábamos ahora que tuvimos a la embajadora sueca que se fue. Ya tenemos nueva Elena embajadora, pero Stone. Elena Storm. Ujú. Y Elena contaba eso. Es una de las cosas que me llevó a Suecia, es eso, ¿no? No se va a acabar el mundo porque lleguemos 10 minutos tarde. Pero el español tiende un poquito también a ser mucho más psicorrígido que el colombiano. Sí, y además Y que el paisa, pues, claro, y pero los horarios también nos costaban, iba a decir, porque creo que nos siguen costando. Eh, Porque claro, pues para ellos fue un choque muy raro de la madrugada nuestra. mm, O sea, que nos pongamos una cita a las 8 de la sí, mañana, a las 9 de la mañana, es muy temprano. O sí. sea, ellos dicen, pero esta gente, ¿por qué trabaja? Pero es que no estemos trabajando después de las 5 o 6 también es muy raro, porque ellos tranquilamente están en la reunión hasta las 9 o 10 de la noche. Sí, Entonces, el todo clima es ayuda, bueno, en verano, claro, en el verano, en muchos cuando hay momentos, primavera, que empieza el solecito a pero y bueno, y estar hasta tenemos tarde. compañeros en tantos lados tan distintos, ¿no? Porque igual, entonces en Argentina o en Portugal, pero hemos aprendido, o empieza uno a aprender, pues a modular todo eso y adaptarse al otro, ¿no? Pero te veo convencida del salto que hiciste, porque hay Mucho. muchos, yo tengo muchos colegas, amigos de carrera que dejan el periodismo y siempre dicen, no, yo me equivoqué dejando el periodismo. No, es que yo era muy mala periodista. No, yo soy buena presentadora, porque de verdad, pero periodista no soy, no fui, yo no sacaba una papa de la olla, yo no, pues reportera sí soy buena también, pero sabes, por la inmediatez, yo soy muy buena para llegar al sitio, te hago muy buenos reportes, te saco los fulls, te hago la nota, pero el periodista que se hace una Mm. investigación jalada de varios meses con las fuentes más berracas, con las gargantas profundas que luego no le pueden confesar al país. O sea, el periodista ese de tanto respeto que luego se saca un libro y que no fui nunca, ni seré, y está muy bien. Y sí, estoy muy cómoda de este lado. Esa comodidad, cuando uno empieza a marcar los puntos, que lo hablamos constantemente en este podcast, y es también mandarle mensaje a las personas más jóvenes que nosotros, pues que tú, bastante más jóvenes que yo, que la vida no es fácil. ¿Tú en qué momento en este recorrido que vas teniendo profesional has dicho, uff, aquí, esa pregunta la hago siempre, hoy no me puedo levantar, hoy fue un día difícil y no quiero seguir? ¿Cómo te levantas de ese día? Esos momentos me han llegado muy duros, más desde lo personal, desde lo familiar, que desde la vida profesional. Y están muy lejos, por ejemplo, de La Plata. Y lo cuento porque es una cosa que me llena de orgullo. Yo tengo una mamá que me enseñó que si los problemas son de plata, no son problemas. Si tengo un problema de plata, no tengo un problema. Entonces, eso para mí ha sido pues un principio, un pilar fundamental de la vida que me deja vivir muy tranquila. Luego, como lo profesional está muy relacionado muchas veces a eso, ¿no? Al ingreso, a si me va a ir mejor acá o peor, a si alcancé a pagar esto o no, pues no me desvela. Pero en términos personales he tenido unos retos, sí, muy complejos. El más de todos, y lo cuento porque además en redes está muy abierto y lo he dicho mucho, es el diagnóstico de autismo de mi hijo, que tiene 5 años. Y ese me lo dieron cuando él tenía año y medio y casi me muero. Pero sé que de todos nos paramos y que tengo ahí un motivo enorme para pararme, entonces pues tocaba seguir también. Y eso también, ese momento se conecta mucho con lo que estás haciendo, de alguna manera. Por supuesto.
Viste que ahorita te decía que estaba aprendiendo mucho de diversidad e inclusión. Bueno, pues DEI, diversidad, equidad e inclusión, es uno de los pilares muy fuertes de la sostenibilidad en cualquier empresa, pero para cualquier gobierno Ujú. y bueno, en general, ¿no? Para el cumplimiento de los ODS, para la Agenda 2030, para todo. Tal vez no era mi fuerte, tal vez no era en lo que más pensara yo, viéndolo muy importante, valorándolo muy bien, llevándole unos indicadores y vigilando una ejecución. Pero hoy, claro, se me ha convertido en todo un asunto Claro. pues personal. Tengo un niño neurodivergente que necesita que desde ya esta mamá le empiece a construir muchas oportunidades y a visibilizar el cuento, para lo mismo, para tumbar estereotipos. Cuando uno dice autismo, tal vez todavía hay gente que piensa que es gente que se pega contra las paredes y está muy lejos de eso. Mm. Entonces, como que la vida me ha llevado a que aprenda eso, a que lo ponga muy en práctica y a que hoy sí lo haya hecho, pues. ¿Qué has aprendido del autismo? Em, Dios mío, tengo maestría en gestión de expectativas. Del autismo aprendí eso, que nada va a salir como yo esperaba. Nada en la vida personal, nada en la vida profesional, nada, nada, y está bien que no pase así. Ujú. Está bien que me pase 2 años planeando miles de cosas que luego se caen en 15 minutos por la decisión de alguien, porque no hubo la plata, por cualquier cosa. Y está bien. Se puede volver a empezar en cualquier momento. Se puede volver a aprender una cosa en cualquier momento. Y sigo aprendiendo, yo creo que me va a seguir enseñando mucho, pero yo creo que esa es muy importante. Tiene 5 años tu hijo. Tiene 5 años. Hablaste neurodivergente, Sí, si entendí bien. sí, neurodivergente. ¿Qué es neurodivergente? Es el término para referirse a las personas que tienen un desarrollo distinto del cerebro, no patológico propiamente o no necesariamente. Ujú. Es decir, el autismo, como la dislexia, el TDAH, no son enfermedades, sino desarrollos de cerebros muy distintos. Todos los cerebros son distintos, ahí uno dice neurodiversidad, ahí entramos todos, Ujú. pero esos cerebros, digamos, especiales, con unas condiciones muy únicas, son neurodivergentes. Entonces, como te digo, ahí entran muchas neurodivergencias, pero pues una muy importante es el autismo, que además no sabemos todavía por qué, pero vienen en un aumento muy drástico los diagnósticos, pues cada vez uno se da cuenta, ¿no? Sus hijos tienen compañeros que son Ujú. autistas o en el trabajo nos encontramos personas neurodivergentes, eso está aumentando mucho. No sabemos por qué todavía, ¿no? Wow. Ujú. No deja de sorprender los cambios que has tenido, porque unos son motivados y otros lo que dice uno. La vida se encarga de ponerle a uno también a veces esas pautas. Ujú. Si tú te proyectaras, porque pues estás en una carrera, diría uno, ascendente, Ujú. estás haciendo un trabajo increíble, la visibilidad tuya y de la organización donde estás es claramente importante, están metidos en los temas que son, ¿qué te ves haciendo en los próximos 5 o 10 años? Dos cosas. Por un lado, sí me gustaría consolidar, llegar a ser una vicepresidenta de sostenibilidad de una multinacional. Seguramente lo lograremos en Indra y si no, nos vamos para otro lado, pero seguro que va a estar ahí. Y de hecho me sueño con una presidencia, porque creo que son pocos, sí conozco, presidentes que vienen de la sostenibilidad o de la comunicación, pero son pocos. Usualmente el presidente de la empresa viene del lado comercial, o tal vez el jurídico, es un abogado, Sí. digamos otras profesiones, Mm. pero sí me lo sueño por ahí, yo creo que se puede lograr. Eso. Y por otro lado, pues a propósito de todo lo que me pasó con mi hijo y que vengo aprendiendo, creé un sello que se llama el sello Pablo, como mi hijo, es una certificación para organizaciones que quieran ser amigables con el autismo y Ok. me veo sacando muy adelante el sello Pablo y llevándolo no solo a Colombia, yo lo quiero poner en toda Latinoamérica, creo que es ¿Cuánto tiene el fantástico. sello? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? El sello ¿Días? tiene 2 meses. Ok. Tiene 2 meses, apenas lo estamos contando y creo que es muy necesario. Encuentro cuando cuento por ahí con todas las compañías a las que he podido pues como ir a tocar la puerta, a que lo reciben muy bien, o sea, que de verdad lo estaban esperando porque es que está haciendo falta. Mm. Para los lugares de trabajo, pero también para la atención al público. Entonces, ahí creo que hay mucho para hacer. Sé que tú lo tienes más claro que nosotros, pero no se imaginan la cantidad de personas que nos ven, que están invitadas al podcast, amigos de esta casa, que están muy cercanos a este tema. Entonces ahora nos quedamos ahí. Ay, me Tengo encanta. 4 o 5 ideas que podemos Me compartir encantan y todas. esta es tu casa para lo que podamos Muchísimas apoyar, gracias. porque sin duda es un tema que le pega a todo el mundo y a las organizaciones.
Y devolviéndonos un poquito a la carrera profesional, tú dices presidenta o vicepresidenta de una multinacional, de una organización grande. El sueño grande me parece espectacular porque eso siempre lo lleva a uno a que uno trate de hacerlo mejor, pero uno se queda con la duda si la sostenibilidad es. Se ha hablado mucho de la sostenibilidad, eso se dio para mil cosas. Ujú. ¿Tú cómo estás viendo hoy el entendimiento de la sostenibilidad? No en un Indra, porque compite con los mejores estándares globales, Claro. pero con empresas nacionales. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Cuál es el reto en el tema de sostenibilidad? Creo que toca consolidar eso que hemos dicho tanto, pero no lo hemos puesto en práctica, que la sostenibilidad no es filantropía. Ujú. Todavía seguimos pensando que cuando hablamos de los programas de sostenibilidad que se están viendo afectados por los presupuestos que están en un terreno de incertidumbre por todo lo que ha pasado en Estados Unidos o en el mismo Europa que flexibilizó tantos estándares, seguimos pensando que entonces lo que toca terminar son los programas de filantropía, ¿no? Las La donaciones. donación. Exacto. Y no va por ahí. La sostenibilidad se supone que si de verdad uno la tiene bien matriculada con el negocio, es una estrategia de eficiencia, de optimización de recursos, una estrategia que sí te da un retorno de esas inversiones. Si la estás poniendo así, es lo que hace falta en este preciso momento. O sea, si la ves de esa forma, es lo más necesario. Ah, lo que pasa es que solemos confundirlo y creemos que entonces, pues, no, terminamos el programa de donaciones por este año porque hay dificultad. Entonces, eso significa que se acabó la sostenibilidad. No. Probablemente se puedan retirar las donaciones, las podemos hacer este año porque estamos muy difíciles, pero en sostenibilidad seguimos con todos los programas para adelante. Sí, yo tengo una gran maestra en el tema de sostenibilidad, que es Claudia Cárdenas. Siempre le digo que es la mejor profesora que he podido tener en la vida, más en el ámbito desde lo personal, pero ella siempre dice que la sostenibilidad al final del día es cómo me hago cargo de los impactos que genero. En ese sentido, ¿tú en qué estás trabajando para ese cierre de esos impactos o cómo los defines hoy en día? Lo que pasa es que tenemos varios, digamos que nos tocaría, mejor dicho, entrarnos a mirar la materialidad de Indra para que entendamos dónde pusimos los riesgos y los impactos, pero mm, hay uno que me interesa mucho compartir y que creo que además lo tenemos en común muchas empresas de tecnología, y es el impacto, y aquí hay, bueno, positivos y negativos del uso de la inteligencia artificial. Y hay algo bien importante y es que si lo juntamos con ese pilar de diversidad, equidad e inclusión a las empresas de tecnología, hoy nos cabe un llamado muy importante a ser responsables con el desarrollo de la inteligencia artificial. Okay. En Estados Unidos incluso ya hay un movimiento que habla de justicia algorítmica. Yo pienso que en Latinoamérica estamos muy quedados en esa justicia algorítmica. Nosotros necesitamos personas que vengan desde la ruralidad, campesinos desarrollando software, porque ellos saben qué soluciones necesitan, qué es lo que hace falta hoy, ¿no? Adaptar su naturaleza. Necesitamos personas indígenas desarrollando software. Nosotros necesitamos latinos desarrollando software, mujeres desarrollando software. Eso es lo que necesitamos. Entonces creo que, de hecho, bueno, estamos tratando de poner un granito de arena en ese sentido. Desde Indra se están generando desde capacitaciones hasta contrataciones de mujeres para que trabajen en la inteligencia artificial desde la generación, pero también en el uso de la inteligencia artificial. Y creo que por ahí empieza uno a equilibrar un poquito la balanza, pero hay muchísimo trabajo que hacer. Ese tema de la inteligencia artificial nos da para Para otro otro podcast. podcast total. Yo sí me quisiera devolver porque tú lo mencionaste y hiciste, yo no era periodista. ¿Qué hubieras estudiado? Yo creo que me hubiera gustado estudiar biología. Hoy creo eso. Pero, Y yo la sé, biología conectada con la sostenibilidad. yo sé, Ay, pero me cuéntame hubiera esa gustado historia. mucho. Mira que hoy vivo leyendo cosas, bueno, de biología, de antropología, de neurociencia, alguna cosa por ahí. Es que me interesa fundamentalmente, Bueno, de también verdad. la vida te ha llevado a Claro, que... claro, por supuesto, pero es que sí me lo disfruto, o sea, encuentro mucho gozo en leer eso, yo no sabía que eso me gustaba. Es que cuando yo era chiquita, una mujer exitosa, que yo sí sabía que yo quería ser una mujer exitosa, era una actriz o una presentadora de noticias. ¿Y Yo quise ser las dos por qué cosas. querías ser exitosa? ¿Qué te llamaba la atención? ¿El éxito lo Ah, definías cómo? yo quería ser independiente, Ujú. yo quería decidir todo en mi vida, quería ser muy libre, verme muy libre. Quería tener 2 hijos, pero quería eso, independencia, autonomía.
Y yo sentía que la autonomía, además porque vengo también de una familia muy tradicional, una mamá muy libre, pero mi familia muy tradicional, Ujú. y una ciudad muy tradicional, y en fin, yo sentía que la mujer más exitosa en Medellín tenía 5 hijos, la mantenían y ya, manejaba una camioneta. Y eso no era lo que yo quería hacer. O Sí, sea, ahí volvemos a hablar de los eso estereotipos. era un estereotipo tremendo. Pero si Las, veía televisión para pensar que quería hacer otra cosa, pues ¿qué veía? O presentadoras o actrices. claro, Entonces yo dije, ese no, es el cualquiera de referente. esos dos, qué dicha. Claro, ese era el Ese es el referente. referente. Ese era el referente. A mí, ¿quién me vino a contar que hacía una bióloga? Qué dicha haber sabido. Hoy en día trabaja en tu equipo algún biólogo, de ese. No, quiero uno, pero no, tengo un politólogo, tengo trabajadores sociales, tengo ingenieros ambientales y ningún comunicador. ¿Cuánta gente estás dirigiendo hoy en día? En toda la oficina, nosotros integramos una oficina más grande que es la de asuntos corporativos. Entonces, en la oficina somos 20 y pico, pero en mi equipo de sostenibilidad somos 5. Ok. Sí. Sí, pero eso es para Colombia. El Sí, tamaño de lo que las pasa. empresas modelo Colombia son de 5 a 10 empleados. Sí, El claro, tejido eso es empresarial. más o menos así, pero bueno, igual hay Tienes una enlaces en empresa. las regiones, en fin. Tienes una empresa Una ahí, mini empresa. una mini empresa y generando, por lo que se ve, mucho contenido. ¿Te sigues moviendo mucho en redes sociales? Sí, ¿Sigues siendo muy activa? me gusta ¿Te vemos muchísimo, mucho? me gusta mucho, me sirve mucho por lo que estamos hablando, por el networking, Sí. y porque creo que sí hay cosas que uno se va encontrando ahí como en la vida profesional que vale la pena compartir. Así, a veces sin pena, a veces son errores, pero que a otro le sirve, baile y le sirve. A mí me pasa mucho con los demás, entonces. Sí, aprender del fracaso, lo hablamos mucho en este podcast. La gente en Colombia tendemos a castigar mucho el fracaso, el intentar, el equivocarnos Y es y válido. sí, es válido. Una cultura que no promueve el fracaso no avanza. Ujú, ujú. Carolina, yo la verdad estoy sorprendido del el paso que has llevado. Para mí tú pues eres muy joven, entonces tienes todavía Ay, mucho por gracias, tan hacer. lindo. Lo que pasa es que yo ya empiezo a ser de los de que estamos en No, otro nosotros estamos con momento. la misma generación. Los que No, están no, detrás de cámaras sí están muy jovencitos para nosotros, no, pero no creas, nosotros. no creas. Ahí la genética hace su generosa tarea Ah, qué conmigo. bueno, qué bueno. Pero no, creo que lo que te preguntaba de cómo te ves en unos años, espero que si este podcast sigue existiendo en ese momento podamos tener esa entrevista cuando seas presidenta o Qué dicha. vicepresidenta de una multinacional. Te llamo de una. Y si tú te pudieras devolver a la Carolina estudiando universidad o ejerciendo, porque veo que le hablaste en su momento, dijiste, oye, tenemos que cambiar, no vamos para donde queremos. ¿Qué le hubieras dicho en ese momento adicionalmente con esta experiencia que tienes hoy? Bueno, lo que pasa es que con el camino que ya hice, pues sí me sirvió mucho haber pasado por el periodismo. Bueno, hasta conocí a mi esposo siendo periodista, o sea que me sirvió muchísimo. ¿Él es periodista también? Sí, fue, ya no. Tiene Son, un camino son parecido. retirados. Retirados. Entonces me sirvió mucho. Ah, pero bueno, pues si ella tiene la oportunidad, sí le diría que se cambie de carrera. Se está equivocando. O sea, que no confunda el talento, porque si tiene un talento, pues está bien, lo puede utilizar en otra cosa, con la vocación. Yo creo que eso fue lo que le pasó. Entonces, de pronto le aconsejaría eso. ¿Y qué mensaje le dejarías, que lo hablábamos antes de empezar la grabación? ¿Qué le dirías a los jóvenes de hoy en día? A veces los que estamos ya más mayorcitos decimos, esta es la generación. El otro día alguien acá me decía, no, Alfonso, no es la generación, eso se ha dado toda la vida, es más la gente que tiene ganas y la que no tiene ganas, y eso existe siempre. Pero ¿qué le dirías a los pelados, muchachas de hoy, con esto que vemos mucho oiga, métale ganas? Ay, que las redes sociales son un instrumento, pero no son la vida. Que mucho ojo con eso, nos pasa a todos, porque a uno también, o sea, pues bueno, cuando salió TikTok, yo creo que eran puros adolescentes y una amiga que es mayorcita que yo, o sea, 2 señoras y puros adolescentes en Colombia hacíamos TikTok. Y rico, y uno se las oya, pero no se puede creer que eso es la vida, ni de los otros ni de la de uno. Yo creo que sí toca despegarse un poquitico de ahí. Em, Está soñando todo el mundo, todos los muchachos con ser generadores de contenido, con vivir de estos formatos que me parecen valiosísimos, valiosísimos, pero son no la vida real. La verdad,
pues haciendo contenido visibilizas muchas cosas, pero no cambias ninguna realidad, no tocas ninguna vida, no tomas ninguna decisión importante. Yo creo que tratar de conectarse en lo que pueda con un poquito más de profundidad. Bonito cómo nos vemos, pero toca meterle profundidad. Y la profundidad a los seres humanos se les nota. En algún momento del camino se les va a notar. En algún momento del camino la van a necesitar. Cualquier cosa personal les va a llegar y se les va a poner de frente. Y si ustedes no tienen un poquito de profundidad, porque no han leído, porque no han vivido, porque no han conversado con otra gente, les va a ir muy mal. Eso Lo sí que el siento. periodismo y la comunicación tiene eso, nos permite abrir micrófonos, tener espacios, conversar, los que somos habladores, pues ni hablar. Carolina, me disfruté plenamente este podcast contigo, de verdad, qué historia tan bonita, lo que necesites, nuestras cámaras, nuestra oficina, nuestro espacio totalmente abierto, y a ustedes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y sigan a Carolina, que tiene ahora un... para que nos recuerdes, El sello Pablo. el sello Pablo. El Yo iba sello a decir Pablo, sí. no sé por qué le iba a cambiar el nombre. El sello Pablo para que lo sigan y invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, 2 puntos by Creap. Aquí estamos y seguiremos haciendo estas conversaciones muy interesantes de historias que merecen ser contadas. Ay, Alfonso, muchísimas gracias. Qué invitación tan deliciosa, me las oye. Creo que se me nota porque a mí todo se me nota. Se nos pasó el tiempo. Qué dicha, pero qué bueno. Después me invita otra vez. Seguro. Gracias.